Hola, ¿cómo andan? Placer, bueno, estar nuevamente con ustedes. Vamos a hacer este video sobre cómo transformar mi corazón en el corazón de Jesús, ¿no? Entonces vamos a una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, la idea es hacer este video. Yo creo que van a surgir otros dos o tres, luego de dos, dos más. Y si la idea es que a ustedes les sirva como para iluminar este camino de transformar mi corazón. Yo creo que eso es lo más importante. Y muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿cómo transformar mi corazón? ¿Cómo puedo llegar a tener ese corazón de carne de Jesús? Que aún es lo que más nos dificulta. Y lo queremos hacer muchas veces rápido. No sabemos cuál es el método, no sabemos cuál es el proceso, no sabemos cuál es el camino. Entonces, bueno, la idea es que es un proceso, ¿sí? Y vamos a basar esto, cómo transformar mi corazón, el corazón de Jesús, en lo que los espirituales dicen las tres edades de la vida interior, ¿no? Vamos a ver qué son la vida del principiante, iluminativo y unitivo. Entonces vamos a estar en esa, un poquito en la principiante y tocar un poco lo iluminativo, pero más que nada lo principiante, ¿no? Bien. Entonces algunas cositas, ¿no? Es decir, Jesús, causa ejemplar de nuestras vidas, ¿sí? Jesús es un modelo perfecto. Entonces, ¿cuál es mi modelo? Siempre para empezar, porque muchas veces podemos perder la mirada, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada? Así como San Pedro, ¿no? Cuando se bajó de la barca, ¿no? Mirando a Jesús, no se hundía. Cuando lo dejó de mirar, se empezó a hundir. Entonces nuestra mirada es Jesús. Él es Él, nuestro modelo. A Él el que hay que mirar, ¿sí? A Él. Es decir, siempre mirarlo a Él. No a un sacerdote, no a un libro, no a un... No sé, que ahí están muy en boga, ¿no? Es decir, los autorrealización, ¿no? Como todo eso que como que yo tengo que hacer para mejorar, ¿no? Una autorrealización. Y se cae en el egoísmo, ¿no? En el amor propio. Acá se trata de mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él practicó todas las virtudes hasta el grado heroico. Religión para con Dios. Amor al del prójimo, abnegación de sí mismo, horror del pecado. Entonces por eso hay que ir a Él. Él es la fuente. Él es, ¿sí? Con su corazón. Entonces esto lo vemos, como lo he dicho en otro video, que la Biblia, el Nuevo Testamento, y bueno, todo también el Antiguo, es una historia de amor. La historia de amor hacia Dios, de Dios hacia el hombre. Entonces por eso nosotros tenemos que ir descubriendo los evangelios como esa clave de cómo Jesús se entrega, mirarlo a Él, lo que hace, su mirada, sus palabras, lo que nos enseña. Es un modelo al que todos pueden imitar, porque se desposó con nuestras miserias y flaquezas, padeció las mismas tentaciones, fue semejante en todo a nosotros menos en el pecado. ¿Sí? Entonces lo vemos, ¿no? Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto y es tentado. Cómo venció las tentaciones. Su vida de padecer es para nosotros ejemplo de la más heroica paciencia en medio de tormentos físicos y morales, que padeció no solamente sin exhalar queja alguna, sino rogando además por su mismo verdugos. Y nos sentimos arrastrados a imitarle, no solamente por la fuerza persuasiva de sus ejemplos, sino también por la eficacia de las gracias que nos ha merecido al practicar las virtudes y que nos concede entonces. Entonces, si ustedes ven, es como también, por ejemplo, desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida pública, hasta su muerte en la cruz y su resurrección. Todo eso de Jesucristo es para nosotros un modelo. ¿Sí? Y si ahí vemos el corazón de carne de Jesús a través de la Biblia, ¿no? Que la vimos mucho en otros videos. Entonces, Él es mi modelo, no es otro, no hay otro, ¿sí? Si quiero la paz, si quiero la felicidad, ¿no? Que tanto uno anhela, es Él. Si busco la paz en mi salud, en el bienestar económico,
en las criaturas, voy a estar mal, ¿sí? Mi corazón va a estar inquieto y no voy a encontrar la felicidad, no voy a encontrar la paz, ¿sí? Bien. Otra cosa, ¿no? Otro punto, la única cosa necesaria, ¿sí? La única cosa necesaria, la vida interior, ¿sí? Esa es la única cosa necesaria. ¿Cuál es lo que yo me tengo que afanar? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? Es la vida interior. Eso es lo más importante, ¿no? Si yo no tengo vida interior, es decir, no voy a conocer a Jesucristo, no puedo tener esa transformación de mi corazón. Es la vida interior, es la vida espiritual. Es decir, muchas veces uno quiere decir, a ver, como escuchar a alguien o algo que me diga cuál es el camino más corto para ser feliz. Y entonces vamos como picando un lado, el otro, ¿no? Como viendo a ver qué es lo más fácil para llegar a la santidad, ¿no? Y es un proceso. Claro que uno llegará más rápido, otro más lento. Pero es un proceso de conversión. Es un proceso donde hay la única cosa necesaria de mi vida es la vida interior, ¿sí? Por eso es una forma elevada, dice, de la conversación íntima que cada uno tiene consigo mismo, en cuanto se concentra en sí, aunque sea en medio del tumulto de las calles de una gran ciudad, ¿sí? Desde el momento que cesa de conversar con sus semejantes, el hombre conversa interiormente consigo mismo acerca de cualquier cuestión que le preocupa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto es como un inicio, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? El conversar con uno mismo. Vamos a ver que no es ensimismarse, como que uno se puede quedar uno mismo, ¿sí? No, porque eso también es el egoísmo. Esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios. Y poco a poco tiende a buscar a Dios en todo y reemplazar al egoísmo por el amor de Dios y por el amor de las almas en Dios. Esto es lo fundamental, ¿sí? Esta conversación íntima conmigo mismo se va a ir transformando, como dice acá, en una conversación con Dios, poco a poco. Eso es lo que yo tengo que ir buscando. Y tiende a buscar a Dios en todo. Porque si uno ve, es decir, lo que uno hace muchas veces es ensimismarse, ¿no? Lo que yo decía otra vez, ¿no? El buscarse a uno mismo, pero para satisfacer mis necesidades. Como que todo el mundo gira en torno mío. Hasta Dios tiene que girar en torno mío. No. Es decir, tengo que salir de poco a poco de eso para buscar a Dios y reemplazar mi egoísmo por el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sí? Esa es la vida espiritual, la vida interior, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿no? Por eso, en cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios, ¿sí? Lo que decíamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y esto demuestra que la vida interior o la vida del alma con Dios ha de ser llamada con toda razón la única cosa necesaria. Otra vez, si yo no tengo vida interior, no voy a tener paz, no voy a tener felicidad, no voy a saber lo que es el amor y es lo que nos está pasando hoy en día. No hay vida interior, no hay oración, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ahí vienen muchas cosas, ¿no? Ya que por ella tendemos hacia nuestro último fin, ¿sí? Acuérdense lo que yo le decía, ¿no? En otro video, pues lo decía San Ignacio, ¿cuál es mi fin? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Sí? Entonces, mi fin, mi último fin es Jesús, es Dios, estar con Él. Y si no logro ese fin, mi vida, aunque yo me quiera olvidar de Dios, aunque yo lo quiero sacar de mi vida, va a ser dolor, ¿sí? Claro que yo lo puedo ir como tapando, ¿no? Con una casa, con dinero, con coche, con viajes, con comidas, lo puedo ir tapando, pero en algún momento me va a llegar, ¿sí? Un vacío en mi vida, ¿sí? Y ahí vienen los problemas. Bien. Entonces, por eso mi fin, ¿sí? Todo esto son como preámbulos, ¿no? A lo que nos vamos a meter después de lleno, que es sobre el conocimiento de uno mismo, ¿no?
la vida eterna prometida por el Salvador a los hombres de buena voluntad. Entonces, esto también se olvida. ¿Cuál es mi fin, mi último fin? Es la vida eterna. Escuchando también un sacerdote, ¿no? Como que hoy lo más importante es tener salud. ¿Sí? Eso es lo que yo trato de tener, salud, lo que más me interesa. Por eso vemos la desesperación, ¿sí? Porque no tengo salud. Y ahí, con el tema de la pandemia, ¿sí? Vemos cómo, yo digo, un termómetro para ver cómo estamos. Nos interesa la salud. Y en segundo término, lo económico. Esas son las dos cosas más fuertes, y la seguridad. Ahora, en mi fin último, lo estamos perdiendo de vista, que es la vida eterna. Y si nos estamos afando tanto lo temporal, ¿sí? Y dentro de la iglesia esto también lo estamos viviendo, que no estamos brindando la vida eterna. Si se pierde esto, claro que me aferro a lo temporal. Y otra vez vienen los problemas, ¿no? Entonces, por eso en muchos pasajes del cuarto evangelio afirma, aquel que cree en mí posee la vida eterna. Ahí ustedes ven, ¿no? Juan 5, ahí tienen las citas, ¿sí? Entonces dice, posee en presente, no es que poseerá, no. Aquel que cree, y bueno, creer para San Juan es algo muy fuerte, ¿sí? No es como yo digo, yo puedo decir ahora, soy católico, pero capaz que no voy a misa los domingos. Bueno, eso no es ser católico, ¿no? Es decir, entonces el creer es creer en Él, creer en Dios, ¿sí? Ir a misa los domingos, ¿sí? Confesarme, ¿sí? Eso es creer en Él, una conversión, ¿sí? Entonces, es decir, hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo uno se llama, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, ¿no? El que cree en mí ya posee, ya tiene la semilla de la vida eterna, ¿sí? Y entonces, porque para San Juan no es cuando yo me muera, no, ya desde ahora es creer en Él, creer en su palabra y confiar en Él. Aquel que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, con fe viva, ¿sí? Con fe viva, es decir, una fe no que me arrastra, que me lleva, que me ayuda a rechazar el pecado, a querer buscar a Dios, a querer amar al prójimo. Eso es una fe viva, ¿no? Unido a la caridad y a la práctica de los mandamientos, ese tal tiene en sí la vida eterna iniciada. Por eso no, si la vida eterna ya empieza desde acá, no cuando yo me muera. Muchas veces uno piensa eso, ¿no? No, ya desde ahora empieza la vida eterna, como acá nos dice San Juan, ¿no? Por eso la misma enseñanza nos da en los 8 bienaventuranzas desde el comienzo de su predicación, ¿sí? Entonces, ustedes ponen ahí acá Mateo a todas las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, que es como dar una plenitud a los mandamientos. Es decir, bienaventurados no los que lloran, porque, es decir, lo que lloran ahora no es que uno tiene que estar triste en esta vida, sino que, es decir, el dolor que te causa el pecado, el dolor que te causa mis miserias, ¿no? El dolor que te causa, es decir, los pecados de mis hermanos, ¿sí? Eso me causa, ¿no? Que me lleva a querer amarlo más a Dios y al prójimo, a buscar la salvación de los hermanos, ¿sí? Es decir, reirán en la vida eterna, ¿no? O bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que buscan la paz, los misericordiosos. Ustedes ven, ¿no? Contrario a lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Amadísimos míos, nosotros somos ahora hijos de Dios y lo seremos un día todavía, bueno, dice ahí, y lo que seremos un día todavía no ha sido manifestado. Si todavía con la razón no podemos comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es decir, imagínense, ¿no? Si Jesucristo, por eso es mi modelo, porque Él resucitó, ¿sí? Resucitó en cuerpo, resucitó en alma, ¿sí? Y entonces Él ya está en la gloria del Padre, como Hijo, con su humanidad. Eso es lo que nosotros estamos llamados, a resucitar con Él. Y esa es mi esperanza. Si yo pierdo de vista eso, claro que hay que hacer oración, porque no me entra en la cabeza si no lo vivo, no lo experimento, no lo veo. Entonces me cuesta pensar en eso. Yo me afano por lo que veo, ¿sí? Es decir,
Es decir, la comida, el dinero, mi trabajo, eso me ocupa todo el tiempo, porque es lo que veo, ¿sí? Pero también tengo que pensar en esto, y para pensar en esto tengo que hacer la oración. Vida interior, si no, no se entiende, ¿sí? Bien. Por eso el germen de la vida interior, o de la vida eterna, perdón, está en nosotros. No es que algo que viene de afuera, sino, acuérdense lo que decíamos anteriormente, el que cree en mí ya posee la vida eterna, ¿no? Ahora, esto es lo que el Salvador dijo a la samaritana, según San Juan 4, 5, 26. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú se lo hubieras pedido y él te hubiera dado un agua viva, ¿sí? Entonces, él no quiere dar esa agua viva. Por eso es importante conocerlo a él, quiero decir, conocerlo a él. Ahí está la felicidad, conocerlo a él. Él no quiere dar esa agua, ¿sí? Pues dice, dame de beber, Señor. Hay que pedirlo, ¿no? Ahora, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, río de agua viva correrán de su pecho. Y esto lo decía San Juan 7:37, lo vamos a ver. Esto se ve, ¿no? No lo vamos a ver ahora. En Juan 19, cuando Jesús es traspasado, que sale sangre y agua. El que cree en mí tiene la vida eterna, lo que decíamos anteriormente, ¿no? No solo la poseerá más tarde, sino que en cierto sentido la posee ya, porque la vida de la gracia es la misma vida eterna iniciada. Por eso estar en estado de gracia es fundamental. Huir del pecado mortal. Y si estoy en pecado mortal, confesarme, ¿sí? Y también los pecados veniales. Por eso el reino de Dios no viene a vista de ojos. Y no se dirá, aquí está o está allá. Porque mirad, el reino de Dios está en medio de nosotros, o dentro de vosotros. Lucas 17:20. Es decir, el reino de Dios está ya dentro de nosotros. Y es una semilla como una semilla de mostaza. Y esto, es decir, por eso es una consecuencia de que cuando nosotros nos muramos, tengamos ese juicio con Dios, y ahí va a ser. Entonces pasa al banquete. ¿Y cómo conocemos que hemos recibido ya esta vida que ha de durar perpetuamente? San Juan dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a nuestros hermanos. Eso es una... Ahora, no es algo filantrópico, ¿no? Porque eso no se trata de eso. Pues para amar a mi hermano tengo que amar primero a Dios. Ese es yo creo que el gran engaño muchas veces que tenemos, ¿no? Es decir, como que nos afanamos por la pastoral. Pero oración no hace falta oración, ¿no? Eso es para los monjes, ¿no? Entonces no tenemos vida interior. Lo más importante es la pastoral. Entonces me afano por lo pastoral pensando que estoy haciendo un bien, pero eso es el amor propio. Porque la pastoral debe nacer de la oración, de la contemplación, de la transformación de mi corazón para amar a mi prójimo. Si no, ¿cómo yo amo a mi hermano? ¿Sí? Es decir, es imposible porque el amor viene de Dios. Yo no sé amar, ¿sí? Entonces el amor viene de Dios. Y entonces Dios me va transformando mi corazón y de esta manera voy a amar a mis hermanos, ¿sí? Entonces, bueno, agua con eso. Entonces ahora vamos a iniciar con esto, ¿sí? Que es la purificación, que es lo que yo creo más nos va a llevar, ¿sí? Que es la purificación de mis pecados y mis ídolos, ¿sí? Yo creo que eso es lo que muchas veces nos puede costar, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos un punto muy importante que es diferente a lo demás, ¿no? Lo que hacíamos alusión a los principios, ¿no? La necesidad del conocimiento de uno mismo. Esto es fundamental, ¿sí? El conocerme a mí mismo. Es decir, esto me puede llevar, porque a veces yo no me conozco a mí mismo, me puede llevar toda una vida, ¿sí? Es decir, necesidad del conocimiento de mí mismo. Entonces, quien no se conozca, imposible moralmente es que pueda perfeccionarse. Es decir, entonces, si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a tratar de perfeccionarme? Y eso es lo que muchas veces me cuesta. ¿En qué sentido? No. Si yo no tengo vida interior, conocerme moralmente no lo puedo saber. ¿Sí?
voy a llegar, yo puedo saber, bueno, algunas veces soy quejoso o tengo mal carácter, ¿no? Que insulto mucho, digo muchas groserías, que me llevo mal con tal persona, no, puedo saber algo, ¿sí? Porque voy a misa los domingos, entonces tengo un cierto conocimiento, pero es solamente lo superficial. Tengo que seguir, tengo que seguir trabajando interiormente, tengo que seguir metiéndome en el corazón, en mi corazón. Y eso es un trabajo de la vida interior. Por eso, si yo no me conozco, no puedo perfeccionarme. Porque se forjará ilusiones acerca de su estado y vendrá a caer ora en un optimismo presuntuoso. Por ejemplo, yo soy bueno, no mato, no robo, ¿sí? Voy a misa los domingos, ¿sí? Entonces ya me creo que soy bueno o buena. O, entonces, creyéndose ya perfecto, ora en el desaliento, que exagera las faltas y pecados, ¿sí? Entonces, como no me conozco y veo que algo que está mal en mí, ¿sí? Pienso que ya soy lo peor, que ya no sirvo para nada, que Dios no me quiere, ¿sí? Ahí tenemos los dos extremos, que son muchas veces los escrúpulos. En ambos casos el resultado es el mismo, o sea, la inacción, o por lo menos el cesar en la energía y continuidad del esfuerzo, ¿sí? La tibieza. Entonces los dos caminos me llevan a la tibieza. Porque yo me creo que soy bueno, entonces no me acerco a Jesús, ¿sí? Porque como que no lo necesito, ¿no? Con la misa dominical ya creo que ya estoy bien, ¿sí? Estoy hablando, ¿no? de muchos católicos, muchas veces nos pasa eso, porque no se lo explicamos como sacerdotes, ¿sí? Porque no me estoy refiriendo a los que están alejados de Dios, ya eso es otra cosa, ¿sí? Me estoy dirigiendo muchas veces a los que están en la iglesia, ¿sí? O también lo otro, ¿no? Como ya soy el peor, soy la peor, ¿no? Ya para qué rezar, no voy a cambiar, así soy, me lleva a la tibieza, ¿sí? Entonces, aguas con eso, ¿no? Entonces, por eso, el objeto del conocimiento de mí mismo, ¿no? Ahí dice, ¿no? Para que ese conocimiento sea más eficaz, es menester que comprenda todo cuanto hay en nosotros, buenas cualidades y defectos, dones naturales y sobrenaturales, inclinaciones y repugnancias. Es decir, todo esto es muy importante, ¿no? Y juntamente la historia de nuestra vida, de nuestras faltas, nuestros trabajos, nuestro adelantamiento, hemos de estudiar todo ello sin pesimismo, pero con imparcialidad, con recta conciencia iluminada por la fe. Es decir, ¿por qué? Ahora vamos a ver, ¿no? Mis buenas cualidades. Es decir, o mis dones naturales. Por ejemplo, yo sé, no sé, soy muy lúcido, ¿no? O por ejemplo, leo muy rápido y retengo muy bien. Bueno, eso puede ser buenas cualidades, pero no viene de mí. Es una gracia, es un don que Dios me dio para ponerlo. ¿Yo lo puedo reconocer? Sí. Ese aún es el talento que Dios me dio. Pero hay una línea delgada en creérmela que es mío, ¿sí? No, está al servicio porque Dios me lo dio, lo tengo que poner al servicio, ¿sí? Por eso se han de comprobar, sinceramente, sin falsa humildad, las buenas dotes con que Dios nos ha adornado. Entonces ir reconociendo, por eso el conocimiento también de mis cualidades, ¿no? Para poner al servicio de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Dice, no para vanagloriarnos, sino para dar las gracias convenientes al que nos la ha dado, y para cultivarlas cuidadosamente. Son ellas los talentos que nos ha confiado el Señor, y de los cuales no habrá de pedir cuenta. ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, esta buena cualidad que Dios me lo dio por algo, ¿sí? Y entonces es una responsabilidad. Acuérdense que al que más le dio, más se le pedirá. Pero también es menester mirar, acá viene muchas veces lo difícil, valerosamente de frente nuestras miserias y pecados, ¿sí? Es decir, sacado de la nada, hacia ella tendemos sin cesar, no podemos subsistir ni obrar sin el concurso de Dios. Entonces,
Esto también es muy importante, nuestra miseria y nuestro pecado, verlo de frente, no tener miedo, ¿sí? Y eso me doy cuenta con mi vida interior, me doy cuenta de muchas cosas. Pues admitamos primeramente que el conocimiento perfecto de sí mismo es cosa difícil, porque es adentrarme, es decir, como ir sacando, ¿sí?, todo lo que nos obstaculiza, es decir, como estamos en la superficie, ¿no? Y vamos, que hay mucha, aún así suciedad, ¿no? Pero vamos viendo, vamos profundizando y vamos que vamos viendo otras suciedades debajo de eso, que no se ve muchas veces, pero están ahí, ¿sí? Bien. Por eso, el defecto o pasión dominante, esto es fundamental, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Sí? Es el que en cada uno tiende a prevalecer sobre los demás y en consecuencia hacerse sentir en nuestra manera de opinar, escuchen, de juzgar, simpatizar, querer y obrar. Ahí cuando uno se empieza a conocer cuál es mi defecto o pasión dominante. Si yo me tengo que a ver cómo opino, cómo juzgo, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Yo por eso tengo que meditar como me salgo, ¿no? A ver cómo yo opino, ¿no? Me gusta tener siempre la razón, ¿sí? Si me contradice me enojo. Sí, todo lo que yo tengo que ver es cómo me relaciono con los demás. Eso me da un conocimiento de mí mismo. Cómo me relaciono con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi nuera, con mi suegra, con mis abuelos, con mis amigos, con mi novia, con mi novio, con mi jefe, no sé, con lo que ustedes quieran. Yo ahí tengo que descubrir, es decir, qué es lo que... Ah, me doy cuenta de esto, ¿no? De que soy enojón, que no me gusta que me contradigan, o me gusta ser el centro de atención. Entonces me gusta que me escuchen, pero yo no que escucho. Ah, me doy cuenta de eso. Y aún ese duele, ¿sí? Me doy cuenta, no, con esta persona no es tanto la otra persona, sino que yo algo me cae mal porque tengo celo, tengo envidia. Ah, me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro que eso duele, porque me voy descubriendo que no es tanto la otra persona, sino que soy yo, que tengo que transformar mi corazón, ¿sí? Por eso es un defecto que en cada uno de nosotros guarda íntima relación con nuestro modo de ser individual. Eso me configura, o por ejemplo los falsos respetos humanos, me hacen vivir de una manera, ¿sí? Aún así me comporto de una manera que yo no quisiera, pero por el qué dirá, me comporto de esa manera. Y hoy que estamos en un totalitarismo muy fuerte, ¿no? Que si uno dice algo en contra o algo contrario, ya te tachan, ¿no? Entonces uno tiene miedo. Entonces, y eso me va como configurando, como dice, mi carácter o mi forma de ser o de comportarme, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ver cuál es mi pasión dominante. Como dice, puede ser mi pasión dominante, ¿no? Puede ser la ira, puede ser la gula, puede ser la soberbia, puede ser el egoísmo, puede ser el amor propio, puede ser los bienes materiales, mis apegos, mi miedo, tengo que ver. Mientras no haya conseguido esa progresiva transformación del temperamento, el defecto dominante en cada uno se hará sentir constantemente, ¿no? Es decir, ¿por qué no cambio? ¿Por qué soy así y llevo años y no cambio? Ah, bueno, porque no tengo vida interior. Porque no tengo conocimiento de mí mismo. Cuando yo lo descubro, hasta lo puedo escribir, me doy cuenta, ahí viene la oración. Me doy cuenta de mi miseria, de mi debilidad, que sin Dios no soy nada. Y ahí empieza la oración. Mientras tanto, pienso que estoy bien y entonces no busco a Dios. Y pienso que la oración no es importante en mi vida, que hay cosas más importantes. ¿Sí? Se trata de un enemigo doméstico que reside en nuestro interior, en nuestro corazón, y que es capaz, si echa fuerzas y echa raíces, de acabar por arruinar totalmente la obra de la gracia o la vida interior. Por eso vamos a ver que,
Por eso el tema de la humildad. Para hacer una buena construcción necesito la humildad. Si no trabajo la humildad, eso puede echar raíces y en el momento lo puede destruir. Parece que yo voy muy bien, ¿no? Pero en un detonante algo me puede tirar todo abajo. Porque eso está muy arraigado en un enemigo doméstico. Por eso, yo puedo tener una vida de oración también, pero un amor propio. Si no lucho contra eso, con el que dirán o que me alaben o la vanagloria, si no lucho con eso, puedo pensar que voy construyendo, pero en algún momento eso se viene abajo. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Hay que trabajar mucho contra ese enemigo doméstico. ¿Sí? Y, es decir, después vamos a ir terminando con esto, ¿no? ¿Cómo conoceremos nuestro defecto dominante? Bueno, es cosa bastante fácil en los principiantes. Es decir, ¿en qué sentido? No, en que cuando yo, por ejemplo, estoy en un proceso de conversión, ¿no? Y peco mortalmente, por ejemplo, me gusta la pornografía, ¿no? O no sé, o la gula, o el alcohol, ¿sí? O las relaciones sexuales ocasionales, ¿no? O, no sé, pecados muy groseros, ¿no? Entonces, eso es fácil darme cuenta. Tengo a lo primero, ¿no? Lo principiante, de eso se trata. Bueno, tengo este defecto, tengo esta miseria, tengo estos apegos, ¿sí? Si son sinceros. Pero más tarde el defecto dominante ya no aparece tan claro. Se esfuerza por ocultarse y tomar aire de virtud. Entonces, es decir, cuando yo voy, bueno, ya no peco mortalmente, ¿sí? Bien, gracias a Dios. Pero tengo ese defecto dominante todavía. No me puedo como tranquilizar. ¿Sí? No. Porque ahora eso hay que seguir profundizando. Porque eso está muy profundo. ¿Sí? Mi defecto, mi pasión dominante. ¿Sí? La soberbia se viste de apariencia de magnanimidad y la timidez con vestido de humildad. Entonces, agua con eso. Por eso se esfuerza por ocultarse y tomar aires de virtud. Decíamos, ¿no? Antes yo puedo ser muy apostólico, ¿no? Yo hago muchas cosas, ¿no? Sí, porque me llaman, porque soy buen orador, porque sé decir esto, ¿no? Y me van llamando de todos lados, ¿no? Y sí, yo tengo que, ¿por qué? Por mis hermanos, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Haga que la soberbia se viste de apariencia de magnanimidad, ¿sí? Y eso no tiene fruto. Y eso me va creando como un ego. Yo, ¿no? A mí me siguen, ¿no? Entonces, aguas con eso. Y la timidez, es decir, no, es decir, yo como que no sirvo para esto, no, yo no puedo, a mí no me van a escuchar, es lo contrario, ¿no? Con vestido de humildad. Y si no, yo no hablo porque si no, pues quiero ser humilde. No. Por eso es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar? Bueno, eso es un proceso, ¿sí? Para dar con él, lo primero es pedir luz a Dios. Pedirle luz a Dios, ¿no? Por eso cuando uno necesita, vamos a ver, el tema de la oración, de un método, para pedir luz a Dios y que me ayude a descubrir mi defecto dominante. Él solo lo puede hacer, el Espíritu Santo. Por eso después es muy importante preguntarse esto. ¿A dónde van mis ordinarias preocupaciones? Al despertarme por la mañana y cuando me encuentro a solas, ¿cuál es el blanco de mis pensamientos y mis deseos? ¿Sí? Entonces por eso, ¿no? Y acá también, para conocer el defecto dominante debo uno preguntarse, ¿cuál es generalmente la causa de mi tristeza y alegrías? Entonces, si ustedes ven, son preguntas que son fundamentales. ¿Qué es lo que se me va durante el día en mis pensamientos? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mi tristeza? ¿Cuáles son mis angustias? ¿Sí? Así ahí dice, ¿no? Mis pensamientos y deseos, mis tristezas y alegrías. Porque ahí descubro que muchas veces está mi ego. Me fijo mucho en mi yo. ¿Sí? Eso, ¿cuál es el motivo ordinario de mis acciones?
el origen corriente de mis pecados, no de una u otra falta accidental, sino de los pecados habituales que crean en mí como un estado de resistencia a la gracia. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el motivo ordinario de mis acciones? ¿Sí? Por eso, ¿qué piensa de esto mi director? ¿Cuál es su opinión? Mi defecto dominante, ¿sí?, es el mejor juez que yo. Muchas veces por eso necesito un director espiritual, porque yo no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. ¿Sí? Entonces dice, y con esto terminamos, dice, muchas veces nuestro director ha descubierto este defecto, antes que nosotros mismos. Quizá ha querido hablarnos de él en diferentes ocasiones. ¿Le hemos escuchado o más bien hemos pretendido excusarnos? Además, ese defecto, si ha llegado a echar hondas raíces, experimenta particular repugnancia en dejarse desenmascarar y combatir, porque pretende reinar en nosotros. Una persona que ha llegado, por ejemplo, a una sed de vanagloria muy grande, y que sea muchas en los sacerdotes, ¿sí?, no solamente en los laicos, es difícil o no se quiere dar cuenta, ¿sí?, porque va subiendo en ese ego y es difícil que se dé cuenta. Se va a dar cuenta en un momento, si se da, y la caída va a ser dura. Por eso hay que estar, nosotros como sacerdotes, también los laicos, hay que estar muy atento a eso, porque tiene repugnancia en dejarse desenmascarar, porque es tanto la soberbia, ¿sí?, que el darse cuenta y decir es como una afrenta para él mismo, y no lo quiere ver. Por eso la humildad, lo tira abajo. Si no tengo humildad, si no trabajo la humildad, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, aguas. Podemos igualmente venir en conocimiento de la pasión dominante por las tentaciones, que con mayor frecuencia suscita en nuestra alma el enemigo, porque sobre todo nos ataca por el punto débil de cada cual. Entonces, él sabe cuál es nuestro punto débil y ahí va a meter el dedo, el demonio, ¿sí? Entonces, eso nos da también una pauta de que ahí estamos débil y hay que fortalecer eso, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Yo veo que tienen muchas cosas para meditar, ¿sí? Entonces, que lo puedan tomar, es decir, para tomar apunte, llévenlo a la oración. De nada sirve, qué bonito, ¿no?, si no se lleva a la oración. Esto no sirve de nada si no se lleva a la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos para la próxima. Que Dios lo bendiga.